Toda la información confirmada sobre la tragedia de River, el escape de Villa a Colombia y la despedida con abucheos a Messi en el PSG en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Lionel Messi jugó su último partido en PSG y terminó en derrota 3-2 frente al Clermont. La Pulga tuvo 2 chances claras de gol, pero no pudo despedirse de la mejor manera de París. Una abajo del arco y un tiro libre sobre el final. Previo al encuentro, los fanáticos del equipo parisino volvieron a silbarlo y también lo buchearon cuando falló una de las ocasiones. Como si fuera poco, también lo silbaron a la hora de la premiación. Según la información del periodista Pablo Gravellone, el Chelsea y el Newcastle se meten en la carrera por Messi. El argentino tiene ofertas del Inter Miami, el Al Hilal y espera la de Barcelona. Lo mismo informó desde Europa el crack de Fabrizio Romano. El Manchester City de Julián Álvarez y Máximo Perrone se consagró campeón de la FA Cup tras vencer 2-1 al Manchester United. La araña no sumó ni un minuto en el partido. Ahora van por el triplete, ya que jugarán la final de la Champions League. En la consagración, la araña estuvo un poco tímido, y por eso su compañero Ederson lo animó para agarrar el trofeo. Casemiro llenó de elogios a Alejandro Garnacho. El club apuesta mucho por él, tiene el cariño de nosotros y tenemos que ser cuidadosos porque al final tiene 18 años. Hay que tener calma para no quemar etapas. Es un jugador para los próximos 10 años en Manchester United. Ya está siendo muy importante para nosotros. Fabrizio Romano también reportó por estas horas que Alexis McAllister podría convertirse en nuevo jugador del Liverpool a partir de la semana que viene. Su padre y agente viajará a Inglaterra para ultimar detalles y que se cierre la operación. Gabriel Milito le tiró un guiño a Andrés Iniesta en su intento por traerlo a argentinos. Pero debo reconocer que no, con él no hablé. Sí hablé con una persona muy amiga mía, muy amiga de él y que convive con él todos los días en Japón durante, ya lleva 5 años. Y a él sí le consulté. Ahora, sé que no es nada fácil porque Andrés seguramente va a tener muchísimas posibilidades de jugar en distintos equipos y en distintas ligas a nivel mundial. Es un futbolista, yo de lo mejor que jugué, sin dudas, y en su posición, de lo mejor que jugué, el mejor con el que jugué. Y no solamente jugué, porque en realidad también lo he visto mucho desde el banco de suplente, porque fue más lo que no jugué que lo que jugué. Pero, ¿qué voy a decir de Andrés? Pero es complicado. Santi Maratea explicó cuánto es lo que gana por mes por su colecta en Independiente. Según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar los que están trabajando en él. Yo soy uno de ellos. Ese plan de pagos de $30.000, que es para pagar el 5%, es una vez por mes. Yo debería haber cobrado y pedí no hacerlo porque no cubrimos aún la plata de la América. Y me dijeron que si no quería hacerlo, había que cambiarlo. En la agenda agregamos también que no era obligatorio cobrar el 19 de cada mes, argumentó el influencer. Este sábado, Sebastián Villa no se entrenó con sus compañeros y se despidió del plantel y el cuerpo técnico de Boca. El delantero se irá a Colombia en las próximas horas. El Ceneice buscará su salida en este mercado de pases. Ole agregó que hubo una reunión con el Consejo de Fútbol y durante la próxima semana tendría el permiso de la justicia para irse del país. En Brasil informan que Marcelo sufrió una lesión en el gemelo derecho durante el entrenamiento de Fluminense y no estaría disponible para enfrentar a River. El jugador se estaba recuperando de un problema muscular y recayó. Belgrano venció 2-0 a Vélez en Córdoba. Pablo Vegetti abrió la cuenta para el Pirata a los 2 minutos de juego. Y a los 35, Guillermo Pereira puso el 2-0. River Defensa y Justicia fue suspendido a los 26 minutos de juego por el fallecimiento de un hincha que cayó desde la Sibori Alta hasta la media. El partido se había parado unos minutos antes por pedido de los hinchas, pero luego continuó hasta la suspensión final, que es cuando se confirmó que estaba sin vida. Unas horas después de la tragedia, River dio a conocer un comunicado en donde revelaron la razón por la cual el hincha perdió la vida y aclararon que no hubo ninguna pelea o alguien que lo haya empujado, es decir que él mismo saltó al vacío y murió al instante. Además, confirmaron que la tribuna Sibori quedará clausurada por las próximas 24 horas para que se realicen los peritajes correspondientes. Luego, el club dijo: en este día de profunda tristeza, River acompaña a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio e hincha del club fallecido durante el partido de esta tarde. En redes sociales, a muchos les causó rechazo la reacción de los jugadores de River al suspenderse el partido, aunque tampoco está claro si en ese momento sabían exactamente lo que había ocurrido. En un momento escuché que la tribuna cantaban que paremos el partido, paramos el partido, a ver qué pasaba, y nos dijeron los directores del partido que
que había una persona que estaba grave, todavía no estaba confirmado todavía que había fallecido, y le dije que por favor lo mantengan al tanto, y a los 4 o 5 minutos me avisaron que había fallecido, entonces los organismos de seguridad habían determinado que el partido estaba suspendido, así que nos fuimos. Antes y durante los pocos minutos de juego, lo más destacado fue la ovación y los aplausos de los simpatizantes del Millonario para Franco Armani, quien viene teniendo rendimientos irregulares.